Hola, esta vez vamos a repasar un poco sobre factorización en Python y también el algoritmo de la criba de Eratóstenes. Entonces, ¿cómo podemos factorizar? Una manera es, bueno, tenemos el número y vamos a hacer un ciclo. Primero definimos una lista, pero vamos a tener un ciclo donde em, vamos a ir avanzando hasta llegar a la raíz de n. Entonces, mientras que i no se pase de la raíz de n, esto es lo que quiere decir, mientras que i cuadrado sea menor o igual que n, entonces podemos revisar que si el residuo de dividir n entre i es 0, es decir, si i divide a n, entonces uno de los divisores va a ser i y el otro va a ser n entre i, n división entera entre i. Y también vamos a querer ir sumando de uno en uno para avanzar si no se queda repitiendo esto infinitamente. Entonces, tenemos esto, imprimamos los divisores a ver qué pasa. Ok, tenemos estos números de acá. Entonces, bueno, podríamos ordenarlos si queremos. Esta instrucción de sort significa ordenar. Y nos están haciendo falta 1 y n. Entonces vamos a incluirlos acá. Entonces, así ya tendríamos todos los factores. Y si no queremos repetir este, entonces aquí podríamos preguntar si n entre i es diferente de i. Entonces, si ese es el caso, se va a agregar. Y bueno, ya aquí vemos que no se repite. Podemos probar con un número primo como 101. Y aquí solo generó estos dos. Ahora, algo que también se puede hacer es factorizar en números primos. Entonces, para factorizar en números primos, vamos a hacer algo un poco distinto. Podríamos llamarlo esto factores primos si queremos. Lo vamos a dejar en blanco. Y igual empezamos en 2. Aquí la diferencia es que si divide el número, vamos a decir, bueno, mientras el número sea divisible entre el i, vamos a decir, bueno, factores primos, agregue el i. Y n lo vamos a dividir entre i. Y bueno, igual aquí sumamos 1. Entonces vamos a ver qué pasa. Bueno, y también puede pasar, vamos a ver un caso donde nos falta un número cuando es primo. Pero bueno, si n no fuera 1 al final de esto, también hay que agregar n como un factor primo. Pero bueno, vamos a ver qué hace. Entonces, vamos a imprimir los factores primos de 50. Entonces, los factores primos es 2, 5 y 5, porque es 2 por 5 a la 2, 2 por 25. Y así pueden ser con otros números. Entonces, si queremos los primos, esta es la forma. Ahora, ¿por qué siempre voy a encontrar primos haciendo esto? Porque el primer número que va a dividir a n siempre va a ser un primo. Y vamos reduciendo el n, entonces nunca vamos a encontrar como un número compuesto, por decirlo así, porque estamos agotando todos los primos primero antes de llegar a esos compuestos. Pero entonces esta es una forma de obtener los factores primos. Y bueno, se repiten cuantas veces sea que divida. Y queda ordenado también. Entonces, bueno, eso es cómo se pueden sacar los factores primos.
Una forma de simplificar este código es quitando este if acá y nada más dejando este while, porque al final termina siendo lo mismo. Es importante entender muy bien cómo funcionan estos ciclos, ¿verdad? Y bueno, con eso podríamos terminar el repaso de factorización. Ahora, la criba de Eratóstenes nos permite saber si un número es primo o no, pero en vez de ir haciendo número por número, como hemos hecho con este tipo de ciclos, podemos calcular para varios números a la vez, un rango de números. Entonces veamos cómo funciona ese algoritmo. Aquí en Wikipedia hay una ilustración que, bueno, podemos esperar que se reinicie. Entonces, la criba de Eratóstenes consiste en que si queremos sacar los primos desde el 2 hasta el 120, lo que se puede hacer es empezar con la lista y se encuentra el primer número que es 2. Se tachan todos los múltiplos de 2. 3, luego se tachan todos los múltiplos de 3, empezando por el cuadrado. El 5, del cuadrado del 25, luego se va de 5, 5, se va brincando. Así sucesivamente, el 7 se tacha el 49, el 56, sus múltiplos. Y eventualmente llegamos a que, por ejemplo, el 11, el cuadrado del 11 es 121, ya se sale de esta lista, entonces no hay que tachar nada más. Y los números que se van encontrando sin tacharse son números primos. Y entonces lo podemos ver una vez más. Aquí se termina de tachar. Cada vez que se encuentra un número sin tachar, es un número primo. Y entonces eso es la idea general. Y vamos a ver cómo se puede programar. Algo interesante es que una vez que ya queda la lista y tenemos la lista de la criba marcada, esto nos permite revisar si un número es primo o no, simplemente fijándonos en la posición de la lista. Entonces, vamos a ver eso. Vamos a definir la criba como es primo. ¿Okay? Entonces, vamos a tener una lista, por ejemplo, nuestro n es 120. ¿Okay? Y entonces vamos a decir, creemos que si todos son primos, al inicio no hemos tachado a nadie. Entonces pensamos que todos son primos. Entonces, aquí n más 1 para incluir el 120. Entonces vamos a tener desde el 0 hasta el 120. Tenemos en esta lista. Entonces, ¿qué vamos a decir? Bueno, es primo en el caso de 0 y 1. Bueno, eso es falso, ¿verdad? Pero entonces vamos a seguir la ilustración de acá, que es empezar en el 2. Entonces empezamos en el 2. Entonces, ¿cómo vamos a ir tachando? Bueno, también queremos tener una lista de primos, que son los primos que al final encontramos. Entonces, bueno, para cada i en el rango, que vamos a hacer desde 2 hasta n más 1. ¿Okay? Entonces, si es primo en la posición i, eso quiere decir si no se ha tachado, si no se ha marcado como falso en esta lista, entonces vamos a decir, bueno, si es un primo, vamos a incluirlo en la lista de primos y vamos a tachar todos los múltiplos y los vamos a marcar como que no son primos. Entonces, para j en el rango, que va a empezar desde el cuadrado de i, ¿no? Porque en esta animación, aquí el 3, por ejemplo, empieza a tachar desde el 9 y luego de ahí va de 3 en 3. Entonces, desde i cuadrado hasta n más 1, ¿no? Para que incluya el 120.
y va de 3 en 3, o bueno, del número que vamos. Entonces, va a empezar en el cuadrado hasta n, y va de esa cantidad del múltiplo de ese primo. Entonces, es primo en j es igual a falso. Ok, entonces, eso nos permitió sacar todos los primos. Veamos a ver qué nos dice esta lista. Vamos a imprimir, correr el código. Nos dice, bueno, la lista de primos de hasta 120 es 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19. Y ahí podemos verificar que en realidad está correcta y va a ser igual a la lista que se crea en esta animación de acá. ¿Ok? Entonces, esa es la idea de la CRIO. Ahora, no solo tengo los primos, sino que puedo rápidamente preguntar, ¿es primo? Por ejemplo, 15. Va a imprimir falso. ¿Es primo 43? True, verdadero. Entonces, ya en esta lista se modificó y quedó marcado para cada número de 0 a 120 si es primo o no es primo. Ok. Entonces, bueno, la criba nos permite hacer esto. Otra cosa que, por ejemplo, se podría hacer con la criba, esto es nada más como para dar un ejemplo de cómo se puede modificar la criba para hacer otros cálculos que puedan ayudar. Otra cosa que se podría hacer, por ejemplo, es tener una lista adicional. A veces se podría modificar esta misma, pero tal vez para tener un poco de orden vamos a usar la misma. Entonces, digamos que el menor primo y vamos a poner -1 porque, ¿verdad? Para decir como un valor que no se ha modificado o no hemos encontrado cuál es el valor correcto. Pero vamos a hacer esto. Entonces, lo que vamos a querer encontrar es cuál es el menor primo de cada número. El menor primo que divide a cada número. ¿Ok? Y bueno, esto en realidad va a tener sentido de 2 en adelante, ¿verdad? Pero entonces, aquí igual se sigue generando la lista, seguimos calculando los primos, pero lo que podríamos preguntar es, por ejemplo, bueno, después de marcar aquí, si el menor primo de j es igual a -1, es decir, no lo hemos calculado, no sabemos quién es el menor primo, entonces el menor primo que divide a j es i. Eso es similar a, por ejemplo, si seguimos esta animación, si para el 2, ¿verdad? Marcamos el 4, el 6, el 8, el 10, todos esos decimos que 2 es el menor primo que lo divide. Pero cuando venga 3, por ejemplo, va a haber 9 aquí, 9, 3 es el menor primo que divide a 9. Pero por ejemplo, cuando llegue a 12, en realidad ya 12 lo divide a 2. Entonces ahí no va a aplicar. Pero entonces por eso revisamos que ya no lo hayamos marcado antes. Entonces, si el menor primo de j es igual a -1, si no lo hemos marcado, entonces lo indicamos aquí. Entonces veamos un ejemplo aquí. Imprimamos, es primo 43 y ¿cuál es el menor primo que divide a 43? Bueno, aquí hay un pequeño error, está diciendo -1. Eso lo que quiere decir es que aquí también debemos haber marcado que el menor primo que divide a ese número primo es el mismo. ¿Ok? Entonces, bueno, volvamos a ejecutar el código. Ok, entonces nos está diciendo si 43 es primo y 43 es el menor primo que divide 43, porque es un número primo. Pero tal vez el número 12. Entonces, ¿es primo 12? No es primo. ¿Cuál es el menor primo de 12? 2. 55 tal vez.
Vamos a ver. No es primo. Y 5 es el menor primo que lo divide. Y bueno, 121. Ah, bueno, 121 no lo puedo usar porque se sale del rango que hemos calculado. Pero bueno, si aumentamos esto, por ejemplo, a 150, ya debería poder. Entonces, hagámoslo aquí. Entonces va a decir 121 no es primo y 11 es el menor primo que divide. Y esto en realidad nos permitiría factorizar números también. Porque, por ejemplo, x, digamos que este es un 60. Entonces yo puedo decir, bueno, mientras que x no sea 1, imprima el menor primo que divide a x y x dividido igual entre ese menor primo. Pues vamos a ver qué pasa en esto. Bueno, es que aquí hay que dividir de forma íntegra el error de... Entonces, bueno, esto era lo de arriba, pero aquí abajo, entonces podríamos decir, ok, o sea, ir aquí, factorizando el 60, entonces factorizando 60 tenemos 2, 2, 3, 5. Entonces otra manera de factorizar rápidamente, porque ya cada número va a saber cuál es el menor primo que lo divide. Y bueno, esta es la idea de la criba de Eratóstenes. Y también vimos que se podía modificar. Esperamos que este video haya sido de utilidad.